Amigos, en el video pasado se determinó las ecuaciones paramétricas de la cicloide, en el cual podemos encontrar la posición de todos los puntos de la curva generada. Y hay que recordar que la cicloide se genera por la rotación del círculo con respecto al eje X, sin despegar. Para más detalles, les recomiendo que vean el video pasado. Les dejo el enlace en la descripción y lo pueden ver con mucha calma. Bueno, las ecuaciones que se encontraron fueron las siguientes. Primero escribo el vector de posición R en función del parámetro y me queda el vector de posición R en función de θ, donde θ es el ángulo de rotación. Esto va a ser igual al radio del círculo que multiplica a θ menos seno de θ en la dirección X unitario. Esta es la componente en X, más R0 que multiplica a 1 menos el coseno de θ en la dirección Y unitaria. Esta es la componente en Y, donde X unitario y Y unitario son los vectores unitarios con respecto a los ejes coordenados y tienen magnitud 1. Bueno, este es el vector de posición. A través del vector de posición podemos encontrar las ecuaciones paramétricas y se toma cada una de las componentes. X, que depende de θ, va a ser la componente X del vector R y sería R0 que multiplica a θ menos seno de θ, y Y, que depende de θ, es la componente Y del vector R, R0 que multiplica a 1 menos coseno de θ, tomando en cuenta que θ pertenece al conjunto de los números reales, es decir, el ángulo de rotación puede ser positivo, negativo o igual que 0. En base a estos resultados ya podemos realizar otros cálculos y específicamente en este video vamos a calcular el área bajo la curva de una cicloide cuando el círculo gira una vuelta completa, es decir, y lo escribo de este lado, el ángulo θ va a variar desde 0 hasta 2π. Voy a tomar este intervalo porque es una vuelta completa y lo que necesitamos calcular es el área bajo la curva, esto que tengo aquí. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular el área bajo la curva? Lo primero que haré es tomar un diferencial de área o un pequeño incremento de área y lo puedo hacer a través de un rectángulo. Dibujo un rectángulo y sería esto, más o menos, y aquí tengo el diferencial de área. Si tuviéramos una lupa y lo viéramos un poco más grande, esto se vería así. Lo que necesitamos calcular es el diferencial de área y eso lo podemos hacer si conocemos la base y la altura del rectángulo. En este caso, la base, si lo vemos, como estamos tomando un incremento pequeño del área, este va a ser el diferencial de X, un pequeño incremento de X. Y con respecto a la altura, va a ser el valor de Y. Pero hay que tomar en cuenta que las componentes X y Y dependen de un parámetro, que en este caso es el ángulo de rotación. Y de aquí podemos calcular el diferencial de área. Y me queda, el diferencial de área va a ser igual a la base por altura. Y me queda Y de θ que multiplica al diferencial de X. Ahora la idea es de que el diferencial de área esté en términos de θ. ¿Qué es lo que puedo hacer? Voy a multiplicarlo por un 1. Pero el 1 lo voy a proponerlo de una manera inteligente. Hay que tomar en cuenta que X y Y depende de θ. En este caso, el 1 me va a quedar el diferencial de θ sobre el diferencial de θ. Y puedo aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación. Lo reinscribo y me queda el diferencial de área va a ser igual a Y de θ
Y esto multiplica, ojo, al diferencial de x sobre el diferencial de teta y multiplica al diferencial de teta. Y ya lo tenemos escrito de una forma equivalente y no se altera la expresión original. Lo que estamos haciendo es un planteamiento. Ahora, si yo quiero el área total de la cicloide en el intervalo del ángulo desde 0 hasta 2pi, tengo que integrar ambos miembros. Estamos resolviendo una ecuación diferencial de primer orden. Integro tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho y finalmente puedo hacer el cálculo del área y me queda. Y el área va a ser igual a la integral y defino los límites de integración. En este caso, el ángulo teta varía desde 0 hasta 2pi. Entonces va a ser la integral desde 0 a 2pi y escribo todo esto. Y de esa manera ya tenemos todo lo necesario para evaluar el área. Voy a quitar la figura para que tenga un poquito más de espacio y pongo las ecuaciones que vamos a necesitar. Muy bien. En esta integral ya tenemos y que depende de teta. Lo que nos hace falta calcular es la derivada de x con respecto a teta. Y además ya conocemos la componente x en términos del ángulo teta. Y esto me va a quedar. Lo hago de este lado. La derivada de x con respecto a teta va a ser igual a la derivada con respecto a teta y sería esta expresión. Lo escribo tal cual. R0 que multiplica a teta menos seno de teta. Vamos a derivar y me queda R0 lo saco fuera de la derivada. Y esto multiplica a la derivada con respecto a teta de teta menos seno de teta. Distribuyo la derivada. Y esto me queda R0 que multiplica la derivada con respecto a teta de teta menos la derivada con respecto a teta del seno de teta. Y derivo cada una de las funciones y me queda la derivada con respecto a teta de teta, esto vale 1. Y la derivada con respecto a teta de seno de teta es el coseno de teta. Entonces lo que me va a quedar va a ser la derivada de x con respecto a teta es igual a R0 que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y quiero que vean que la derivada de x con respecto a teta es la componente y que depende de teta. Entonces esto va a ser igual a y que depende de teta. Eso es lo interesante. Y ahora podemos reinscribir la integral y me va a quedar esto. El área va a ser igual la integral desde 0 hasta 2pi y aquí tengo y de teta y la derivada de x con respecto a teta es y evaluado en teta. Entonces tengo y de teta y esto multiplica al diferencial de teta. Si hacemos la simplificación me queda la integral desde 0 a 2pi y aquí tengo y de teta por y de teta y esto va a ser igual a y de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir solamente y que depende de teta. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo escribo de este lado. Muy bien. Bueno, el área va a ser igual a la integral desde 0 a 2pi y sustituyo la componente y que depende de teta, que en este caso me va a quedar, si hacemos la sustitución, R0 elevado al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Saco como constante R0 elevado al cuadrado y el área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado la integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de teta elevado al cuadrado diferencial de teta. Bueno, ahora tenemos que evaluar esta integral. Lo primero que haré es desarrollar este binomio y me va a quedar el área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado la integral desde 0 a 2pi y tengo el primer término elevado al cuadrado que va a ser 1 menos 2 veces el primero
por el segundo y me queda 2 veces por el coseno de teta más el segundo término elevado al cuadrado, que va a ser el coseno de teta elevado al cuadrado, y todo esto va a multiplicar por el diferencial de teta. Ahora aquí tengo el coseno de teta elevado al cuadrado. Lo podemos escribirlo de una forma equivalente. Voy a utilizar una identidad trigonométrica y es lo siguiente: el coseno de teta elevado al cuadrado es equivalente a 1/2 más 1/2 del coseno de 2 teta. Lo voy a introducir dentro de la integral y vamos a simplificar el integrando y me va a quedar, hay que acordarnos de esta identidad trigonométrica. El área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado, la integral desde 0 a 2pi. Escribo estos términos: 1 menos 2 el coseno de teta más, y el coseno de teta elevado al cuadrado va a ser 1/2 más 1/2 del coseno de 2 teta, y todo esto multiplica al diferencial de teta. Vamos a simplificar el integrando y me va a quedar, el área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado, la integral desde 0 a 2pi, y aquí tengo la suma de 1 más 1/2. El 1 lo escribo como 2/2 y 2/2 más 1/2 es igual a 3/2. Entonces tengo 3/2 menos 2 veces el coseno de teta más 1/2 del coseno de 2 teta, y todo esto multiplica al diferencial de teta. Lo estamos haciendo con mucha calma y con mucho orden para no perdernos. Bueno, ahora aplico una de las propiedades de la integral. La integral de una suma o una resta va a ser la suma o resta de las integrales. Entonces distribuyo la integral y esto me queda. Voy a borrar todo esto y lo hago en la parte de arriba. ¿Hasta aquí vamos bien, amigos? Esto me va a quedar. El área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado. Voy a colocar aquí un paréntesis y va a ser, distribuyo las integrales. Va a ser la integral desde 0 a 2pi, y aquí tengo 3/2 que multiplica el diferencial de teta menos 2, lo saco como una constante, y tengo la integral desde 0 a 2pi del coseno de teta, diferencial de teta, y a ver si me alcanza el espacio, más 1/2, lo saco como constante, va a ser la integral desde 0 a 2pi, el coseno de 2 teta, diferencial de teta, y cierro el paréntesis. Bueno, entonces necesitamos evaluar cada una de las integrales. Bueno, el área va a ser igual a R0 elevado al cuadrado, y evalúo esta integral. La integral de 3/2 del diferencial de teta, esto va a ser 3/2 de teta, y esto se evalúa desde 0 a 2pi, menos 2, y tengo la integral del coseno de teta, diferencial de teta, que en este caso es el seno de teta y se evalúa desde 0 hasta 2pi. Y en esta integral podemos utilizar el método de sustitución y nos va a quedar este resultado. Va a ser más 1/2, y la integral del coseno de 2 teta, diferencial de teta, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, esto va a ser 1/2 del seno de 2 teta y se evalúa desde 0 hasta 2pi. Porque si hacemos la derivada con respecto a teta de 1/2 del seno de 2 teta y aplicando la regla de la cadena, me va a quedar 1/2 de la derivada del seno de 2 teta. En este caso va a ser coseno de 2 teta y derivo el argumento. En este caso va a ser 2. Entonces el 2 se cancela con el 2 y me queda el coseno de 2 teta. Y es este término que tenemos aquí. Bueno, ahora lo que nos hace falta es evaluar los límites de integración. Y esto me va a quedar. El área va a ser igual. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que tenga más espacio. Necesito un poquito más de espacio. R0 elevado al cuadrado, que multiplica 3/2, lo puedo extraer y me va a quedar, evaluando los límites de integración, 2pi menos 0 menos 2, que multiplica. Estoy reemplazando los límites de integración en el ángulo teta. Entonces sería el seno de 2pi menos el seno de 0. Así me queda, más, y aquí tengo el producto de dos fracciones. 1/2 por 1/2 va a ser 1/4, y evalúo los límites de integración y me queda
el seno de 2 por 2pi sería 4pi menos el seno de 0. Y así me queda. Bueno, vamos a simplificar esta expresión. Y de esa manera vamos a encontrar el área. Me queda. El área es igual a R0 elevado al cuadrado. Y en este término me va a quedar 3 medios que multiplica a 2pi. Muy bien. Ahora, en este término, el seno de 2pi vale 0. El seno de 0 vale 0. El seno de 4pi vale 0. Y el seno de 0 vale 0. Entonces, todo esto vale 0. Y lo único que me queda es este término, en el cual el 2 se cancela con el 2 y ya tenemos el resultado del área bajo la curva del cicloide en el intervalo de 0 a 2pi. Y esto va a ser 3 que multiplica pi por R0 elevado al cuadrado. Y este va a ser el resultado. Les voy a poner de nuevo la figura de la cicloide y escribo el resultado final. Si nos fijamos en este resultado y lo vemos con detalle, el área de la cicloide en el intervalo del ángulo de rotación desde 0 hasta 2pi es 3 veces el área del círculo, porque el área del círculo es igual a pi por el radio del círculo elevado al cuadrado. Entonces es 3 veces el área del círculo. Y este es el resultado del área de la cicloide. Bueno amigos, eso sería todo y en próximos videos vamos a realizar otros cálculos. Si este video les ha gustado, regalen un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.